Dios les bendiga, hermanos. Ok. Vamos a tener lectura, hermanos, en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 14. Fíjense lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 14. Dice así: Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas. Dice, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él. Dice, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido. También es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sisara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Dice, y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, dice, haréis bien. En esta tarde, hermanos, vamos a hablar acerca de este discurso, de este último discurso que dio el profeta Samuel al pueblo de Israel. Vamos a comprender qué es lo que Dios quiere también de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios recomienda para su pueblo a través de este profeta? Si nosotros volvemos a leer el versículo 14, lo que vamos a entender y lo que vamos a aprender es cómo estar haciendo lo correcto delante de Dios. Y ese va a ser el nombre de nuestro tema, hermanos, haciendo lo correcto delante de Dios. Pero en este versículo 14 claramente nos dice los puntos que hemos de tratar. En primer lugar dice, si temieres a Jehová. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de ese temor reverente que debemos de tener hacia nuestro Dios? ¿Cuántas veces nosotros lo hacemos a un lado? Y decimos y pensamos que no lo hacemos. Pero el mismo profeta Samuel, en estos versículos anteriores, les está recordando el poder de Dios, les está recordando el cuidado de Dios, les está recordando cómo es que Dios con mano poderosa los sacó de la tierra de Egipto. Y cómo es que Dios, cuando ellos habían sido oprimidos, les mandó esos libertadores para que ellos salieran adelante, para que ellos tuvieran esa paz que necesitaban para poder adorarle y para poder servirle. ¿Qué necesitamos cada uno de los que estamos aquí, hermanos, para poder tener ese temor hacia Dios? Nosotros claramente
necesitamos conocer a Dios. Sí, hermanos. Pero dice, yo sé que Dios es Dios. Es Jehová de los ejércitos. Es el Padre del Señor Jesús, puedes llegar a pensarlo. Pero conocer a Dios implica, hermanos, reconocer sus atributos. Reconocer que Él es omnisciente, que Él todo lo sabe. Reconocer, hermanos, que aun cuando no está la palabra en nuestra boca, ella sabe lo que estamos pensando. Reconocer claramente que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, que Dios ha escudriñado nuestra mente. El salmista, y Dios quiere que cada uno de nosotros podamos alcanzar a hacer esto, podía decirle al Señor, pruébame, mírame, mídeme, mira mis pensamientos, mira mis intenciones, observa qué es lo que yo estoy pensando y pésame en balanza. Que estemos tan seguros de que en nuestro interior obramos y actuamos y pensamos como mismo Dios, que tenemos misericordia de aquellos que la necesitan, que son todos, somos todos los que necesitamos misericordia los unos de los otros. Y poder, hermanos, manifestar esa seguridad que él llegaba a tener. Leamos, hermanos, en la Escritura, el Salmo número 139, versículos 3 y 4. Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová. Dice, tú la sabes toda. Tú la sabes toda. Leemos, hermanos, en Proverbios, capítulo 2, versículos 5 y 6 estas palabras. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. De nuestro Dios, hermanos, provienen y proceden lo que es la sabiduría y la inteligencia. Hay una situación, hermanos, cuando Job se siente ya preocupado, él ya está triste y comienza a preguntarse a sí mismo, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué yo veo que los que no temen a Dios, por qué les va bien? Entonces Jehová le responde, hermanos, a este gran hombre, ¿acaso tú estabas conmigo cuando yo fundé la tierra? Y le dice en versículos anteriores, hijo de hombre, varón, dice, cíñete, porque yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. O sea, ¿qué tan seguros estamos nosotros para poderle preguntar a Dios por qué no se hace así o por qué nos vienen estos males o estas dificultades a nuestra vida? Cuando Dios mismo, hermanos, le dice claramente a Job, a ese varón de Dios perfecto, temeroso de Dios, ¿acaso tú estabas aquí cuando yo separé los mares, cuando yo les puse límites a las aguas, cuando yo le puse límites a las olas? ¿Tú estabas aquí? ¿Tú estabas cuando yo colgué la tierra sobre la nada? ¿Tú estabas aquí cuando yo le puse peso al viento? Dime, hijo de hombre, si lo sabes. El Señor, hermanos, inmediatamente le está diciendo al hombre que sus pensamientos no son iguales que los de Él. ¿Por qué? Porque Él es creador, nosotros la criatura, Él es eterno, nosotros somos finitos. Dios tiene un propósito, un motivo, una razón para cada circunstancia que nos acontece a cada uno de nosotros. Por eso Él es omnisciente. Él tiene ese atributo, hermanos, de saber todas las cosas. Toda ciencia, hermanos, Él la sabe. Pero no solamente su omnisciencia, hermanos, sino también su omnipresencia. En el Salmo número 139, hermanos, siguiendo ahí con la lectura,
vemos claramente, hermanos, cómo es que este varón de Dios reconocía que no había un lugar en esta tierra donde podía esconderse. Dice el versículo 7 al 12, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Dice, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, dice, aún ahí me hallará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. La omnipresencia de nuestro Dios, hermanos, un atributo, hermanos, divino, único de nuestro Dios, el cual le da la facultad de estar en todo lugar, hermanos, en todo espacio, de tal forma que Él puede obrar de distintas maneras en cada espacio donde Él se encuentre. Atributo divino. Muchas veces se nos enseña, o muchas veces nosotros entendemos que no debemos de pecar porque Dios como quiera te ve en la oscuridad. Tú estás solo en tu cuarto y prendes el televisor y te pones a ver cosas que no debes y se te exhorta. Dios lo sabe. Pero hermanos, no solamente nos debemos de ir con esa idea, nos tenemos que ir mejor con la idea, hermanos, de que Dios sabe y entiende todas nuestras necesidades. Dios está al pendiente de cada uno de sus hijos. Dios sabe qué es lo que necesitas vivir, escuchar, sentir, para poder ser agradable a sus ojos. Dios lo sabe todo. Dios está en todo lugar. Ahora, ejemplos, hermanos. ¿Quién no se acuerda, hermanos, de Jonás? Se lo había tragado ese gran pez. ¿Y qué hace Jonás ahí? Ora. ¿Y qué hace Dios? Dios no lo escucha, Dios no lo ve. Claro que sí, lo escuchó e hizo, hermanos, que ese pez lo vomitara. Dios, hermanos, es omnipresente. Pero no solamente nuestro Dios es omnisciente, no solamente nuestro Dios es omnipresente, también es omnipotente. En el libro de Éxodo, hermanos, capítulo 20, cuando nuestro Dios está dando esos 10 mandamientos, cuando esa montaña, hermanos, estaba humeando, cuando esa montaña, hermanos, estaba temblando por la presencia de Dios, ¿qué es lo que hacía el pueblo? ¿Qué es lo que el pueblo estaba haciendo? El pueblo miraba ese estruendo, el pueblo sentía ese estruendo, escuchaba esos truenos, hermanos, de tal manera que temían en gran manera. Dice la escritura en Éxodo capítulo 20, hermanos, versículos 18 en adelante, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, dice, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Dice, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis. ¿Qué necesito yo, hermanos, para tener ese temor de Dios? Yo necesito conocer a Dios, conocer sus atributos, conocer su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, pero también, hermanos, necesito conocer su voluntad. Cada uno de los que estamos aquí, hermanos, necesitamos conocer la voluntad de Dios. Necesitamos saber, hermanos, cuál es su deseo. Necesitamos saber, hermanos, qué es lo que Él tiene para nosotros. Fíjense, hermanos, lo que dice este hombre que tenía ese corazón agradable a nuestro Dios. Dice este hombre en el Salmo número 139, hermanos, versículo 17.
y 18 dice así: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Dice, si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, dice, y aún estoy contigo. Nuevamente, hermanos, dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Cuál es el pensamiento de Dios para cada uno de nosotros? ¿Cuál es su voluntad, hermanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cómo Dios se ha manifestado de tal manera, hermanos, que nos muestra lo que Él quiere? Definitivamente, hermanos, Él quiere protegerte. Él quiere, hermanos, cuidarte. Él quiere sustentarte. Él quiere, hermanos, proveerte lo que necesitas. Él quiere consolarte, Él quiere animarte, Él quiere fortalecerte. Dice, de tal manera, hermanos, que Él te quiere ayudar. Te socorre, te guía, te instruye, te bendice, te salva. Esa es la voluntad de Dios. Esos son sus pensamientos. Él pensó en la redención del hombre, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Él observó nuestra necesidad. Él veía que nosotros no éramos capaces, por nuestras propias fuerzas, de tener la habilidad de acercarnos a Él. Porque fallamos. Pero por medio de su misericordia, hermanos, Él nos muestra lo que Él quiere. ¿Qué dice, hermanos, la Escritura en Mateo 23:37? Dice el Señor Jesucristo cuando va entrando a aquella ciudad, después de que le están alabando, le están diciendo, Hosana, Hosana, aquí viene el Rey de los judíos. ¿Qué es lo que dice Él? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Ese es el deseo de Dios, hermano. Te quiere tener cuidado, protegido. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos hacemos a un lado. Pero también, hermanos, para poder temer a Dios, es necesario, hermanos, reconocer que es maravilloso. Reconocer que Dios es maravilloso. Fíjate lo que dice, hermanos. Salmo número 139, versículos 13 y 14. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dice, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Dice, estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. ¿Cómo no maravillarse, hermanos, de un ser supremo? ¿Cómo no estar perplejo ante tanta grandeza? ¿Cómo no estar, hermanos, sumamente dichoso de saber que ese Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, ese Dios que tiene el deseo, la voluntad de cuidarme, de atenderme, de ayudarme, de socorrerme, me escucha? Está conmigo. Y el profeta Samuel le dice al pueblo, teman a Dios. El temor a Dios, hermanos, trae como resultado que nos alejemos del pecado. ¿Por qué? Porque es un temor reverente. Es un temor, hermanos, que te ayuda a apartarte del mal. Es un temor, hermanos, que te ayuda a pensar en lo que le agrada a Dios. Meditar en su palabra. Te ayuda a pensar en aquellos por los cuales Dios mandó a su Hijo para que fueran salvos. Te ayuda a cuidarlos. El temor a Dios es necesario.
para hacer lo correcto delante de Él. Pero no solamente, hermano, nos habla acerca del temor a Dios. Nos habla acerca del servicio. Dice, y si me sirviereis. El servicio que a Dios agrada, hermanos. El servicio que a Dios agrada no es, hermanos, no es por fuerza. Dios nos agrada. Si tú ves en ese servicio un deber, Dios nos agrada, hermanos. Nos agrada si tú como varón vienes aquí porque tienes que hacerlo. Si tú como hermana sirves en la cocina porque tienes que hacerlo. Estás en la cocina, varón, y estás porque tienes que hacerlo. Cuando uno sirve a Dios, hermanos, tiene que ser de voluntad. Tienes que desear hacerlo. Tienes que desear serle agradable. Tienes que gozarte en lo que haces. Tienes que disfrutarlo. Es necesario, hermano, que comprendamos esto. Se nota cuando alguien sirve con el corazón. Lo está disfrutando. Se goza cuando comparte. Tiene una sonrisa en su rostro. Lo disfruta. No está tenso. No está preocupado. El servicio que Dios le agrada, hermanos, es de voluntad. Es un servicio, hermanos, que definitivamente tiene que nacer del corazón. Pero déjame decirte algo más, hermano. El servicio a Dios no solamente se presenta en este lugar, porque no es solamente exclusivo de estos 200 metros cuadrados, el servicio a Dios. El servicio a Dios se da con las personas que tienes al lado, con aquellos con los que convives, con tu madre, con tus hermanos, con tus hijos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque es una actitud de servicio constante. El apóstol Pablo, hermanos, nos habla con respecto a ello. En la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, hermanos, capítulo 6. Versículo 5 en adelante dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Cómo vamos a servir, hermanos, a nuestro Dios? De corazón. ¿Cómo vamos a servir a nuestro Dios? De voluntad. ¿Cómo vamos a servir a nuestro Dios, hermanos? No, hermanos. No vamos a servirle tratando de agradar a los hombres. No vamos a buscar trabajar solamente para que nos vean. No vamos a levantar la mano y decir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, salvo que ocupes la ayuda de los demás. Vamos a servir a Dios, hermanos, de voluntad, con alegría. Vamos a servir a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque esto es bueno. ¿Por qué? Porque esto trae recompensa. ¿Por qué? Porque Dios no olvida a sus siervos. Dios, hermanos, es maravilloso con nosotros. Dios
obra, hermanos, de tal manera que nosotros entendamos que todo lo que hacemos en esta tierra, Dios no se queda con ninguna deuda. Dice la palabra de nuestro Dios: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. También, hermanos, encontramos en el libro de Apocalipsis, hermanos, capítulo 14, versículo 13, esto: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Quieres servir a Dios? Hazlo de voluntad. ¿Quieres servir a Dios? Hazlo conforme a su palabra, no hagas las cosas como tú quieres, ni como tú piensas. Hazlo conforme a su deseo. Nosotros, la mayoría, conocemos la historia de Nadab y Abiú, aquellos que ofrecieron fuego extraño. Ellos no hicieron las cosas conforme a la voluntad de Dios y perecieron. Si nosotros, hermanos, servimos a Dios de buena gana, de voluntad, si nosotros lo hacemos con esa intención de agradarle, definitivamente, hermanos, vamos a alcanzar su gracia, vamos a alcanzar lo que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros, ese crecimiento. El servicio, hermanos, no es humillante. A veces se piensa que porque uno se somete a los hombres, es que uno es menos que los demás. Pero no es así. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 13? Él hizo el trabajo de un esclavo. Él le lavó los pies a los discípulos y les dice: ejemplo os he dado para que vosotros hagáis así. El Señor, hermanos, por medio del profeta Samuel, nos manda a temer a Dios, nos manda a servirle, pero también, hermanos, nos manda a oírle, a escuchar su palabra. Definitivamente, hermanos, cómo oímos es importante. Si estamos atentos o nos estamos durmiendo. Si escuchamos con prejuicios o escuchamos con una mente abierta. ¿Cómo estamos escuchando en este momento? ¿Estamos escuchando como Saúl? Cuando Samuel lo llama en el capítulo 15 y le dice: ¿sabes qué? Vas a ir a tal lugar y vas a destruir al rey, a las ovejas, al ganado, a todo lo que esté ahí lo vas a destruir. ¿Pero qué hace Saúl? Va, se trae lo mejor del ganado, de las ovejas, y trae al rey consigo. ¿Qué dice el profeta Samuel cuando lo ve? ¿Qué es este bramido que se escucha? ¿Qué es este ruido? Es que el pueblo quiso traer esto, quiso traer aquello para ofrecértelo en sacrificio. ¿Qué le responde Samuel a este rey, hermanos? ¿Qué es lo que Samuel le dice? Claramente, hermanos, nuestro Dios, por medio del profeta Samuel, le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y prestemos atención, hermanos, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Prestar atención a su palabra, darle la importancia de vida, hermanos. ¿Por qué?
porque la palabra de Dios es para nuestra salvación, porque por medio de su palabra, hermanos, nosotros seremos juzgados. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo estamos oyendo? ¿Nos estamos durmiendo? ¿Estamos platicando con nuestros hijos? Los estamos diciendo que se callen, cállate, porque me van a regañar. ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿Queremos agradar a Dios? Pongamos atención a sus palabras. Pongamos atención a sus enseñanzas. Meditemos en ella. ¿Qué hacía el rey David? Meditaba en su palabra de día y de noche. ¿Qué hacía el rey David? Estaba siempre diciendo que se gozaba con los mandamientos de Jehová. El rey David, hermanos, disfrutaba del conocimiento de Dios. Gozaba de saberse que era su hijo. Gozaba, hermanos, de saberse que él tenía a Dios consigo. El rey David nunca le dijo a ningún profeta que hablaran a su Dios. Él lo hacía propio. Es mío. Así es nuestro Dios. ¿Cómo oímos? Atentamente. Debemos de escuchar su palabra, hermanos, con alegría. Debemos escuchar su palabra, hermanos, con sencillez. Debemos escuchar su palabra con humildad, sometiéndonos a ella. La palabra de Dios es maravillosa. Hace sabio al sencillo. Nos edifica. Nos hace crecer. Nos hace madurar. Nos perfecciona. ¿Qué dice la Escritura? En 2 Timoteo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero ¿cómo vas a estar preparado para toda buena obra si estás preocupado aquí en la congregación? Si no pones atención, si no ponemos atención, ¿verdad? Porque también soy yo. Para que vean. Es importante, hermanos, que nosotros estemos atentos a su enseñanza, atentos a su consejo, atentos, hermanos, a su guía. Pero este hombre, hermanos, Dios le dice que cuando él no estuvo atento, ¿qué es lo que él hizo? Desechó la palabra de Dios y tuvo una consecuencia. Hay consecuencias, hermanos, de no oír la palabra atentamente. A este rey, hermanos, fue desechado. Fue desechado como rey. Nosotros también podemos ser desechados porque menospreciamos su palabra, menospreciamos su consejo, menospreciamos su guía y ponemos ideas a la altura de la palabra. Ponemos costumbres, tradiciones por encima de la palabra de nuestro Dios. Nuestro Dios quiere, hermanos, que oigamos con atención. Nuestro Dios quiere, hermanos, que nosotros escuchemos con un temor reverente, que nosotros, hermanos, escuchemos con gozo. Pero, hermanos, una cosa más les dijo el profeta Samuel a este pueblo y nos dice Dios a nosotros en este día. Ya nos dijo que temíramos a Dios. Ya nos dijo, hermanos, que le sirviéramos. Ya nos dijo que le escuchemos, que le oigamos. Pero luego después, hermanos, te dice que ya no seas rebelde. Que no seamos rebeldes, hermanos.
El ser rebelde, hermanos, es ir en contra de la voluntad de Dios en este aspecto. Es ir en contra de sus mandamientos. El ser rebelde es cuando te dicen, hermano, es necesario que nosotros asistamos frecuentemente a las reuniones para que crezcamos, para que nos edifiquemos. ¿Para qué? Para que practiquemos el amor que Dios ha mandado que nosotros realicemos entre nosotros, entre los hermanos. ¿Pero qué hacemos? Con que vaya el domingo en la tarde es suficiente. En la Biblia no dice que me tengo que reunir en la mañana y en la tarde. Pero es el día del Señor, hermano. Y si tú te gozas de la palabra, si tú estás atento a ella, si tú la escuchas con reverencia, con ese temor reverente, tú vas a entender que entre más escuches la palabra, entre más te edifiques, más santidad has de obtener en tu vida. ¿Por qué? Porque has de conocer más la voluntad de Dios y esta, hermanos, te va a hacer que tú te apartes del mal. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1:7. Ser rebeldes, hermanos, se habla de aquellos hombres en la antigüedad que a pesar de ver tantas maravillas, tantos milagros, tantos prodigios que Dios había hecho para con el pueblo de Israel, para sacarlos de la tierra de Egipto, para liberarlos de aquellas naciones que estaban alrededor de él, y aún así, hermanos, se olvidaban todo lo que el Señor había hecho por ellos. Y a veces nosotros estamos así. Nosotros olvidamos que Dios envió a su Hijo para que nosotros obtuviéramos, hermanos, la salvación. Nosotros olvidamos, hermanos, que Cristo vino y murió en esa cruz por nosotros. Nosotros olvidamos que Cristo padeció en gran manera por nuestra salvación. ¿Para qué voy? Yo ya soy salvo. Ya me bauticé, era lo que querían. Ahí están los hermanos enseñándonos para que nosotros entendamos qué es el bautismo. Y ya llegan a ese punto y al mes se retiran. ¿Por qué? Porque es que ya me bauticé, hermano. Ya soy salvo. No has entendido lo suficiente. No seas rebelde al consejo de Dios. Escudriña la palabra. Aférrate a ella. Vívela. Reconoce lo que Dios ha hecho por ti. No desobedezcas los mandamientos del Señor. Que son muchos mandamientos. Todos los mandamientos, hermanos, se encierran solamente en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, con toda tu alma, vas a buscar adorarle en cada instante de tu vida. Vas a buscar estarle sirviendo día tras día. Sirviendo a tus hermanos, sirviendo a tus hijos, sirviendo a tu esposa, sirviendo a tus padres. Porque ese es el amor hacia tu prójimo. Esa es la forma en la cual nosotros podemos estar viviendo, haciendo lo correcto delante de Dios. Y el profeta Samuel, hermanos, él sí escuchaba la voz de Dios. Cuando el Señor le habló a este profeta en su inicio, no sabía a quién le estaba hablando. Y va con el sacerdote Elí. Aquí estoy, ¿qué necesitas? Yo no te hablo, vete a acostar. Se va a acostar y otra vez escucha la voz del Señor.
Va otra vez con el sacerdote Elí. Yo no te estoy hablando. El sacerdote entiende, hermanos, que era palabra de Jehová. Y le dice, responderás así, habla porque tu siervo oye. Nosotros deberíamos de aprender de ese gran profeta, hermanos. Y ponernos en esa disposición de humildad para poder agradar a nuestro Dios. Este varón de Dios, hermanos, fue muy útil. ¿Acaso nosotros no queremos servir a Dios? ¿Acaso nosotros no queremos agradarle? ¿Acaso nosotros no le tememos? ¿Acaso nosotros no lo escuchamos? ¿Cómo te habla Dios a ti, hermanos? ¿Cómo te habla Dios a ti? ¿Cómo nos habla, hermanos? Miren, a través de las Sagradas Escrituras. El Señor es bueno. El Señor es maravilloso. El Señor está con nosotros. En esta tarde, hermanos, hemos visto el tema haciendo lo correcto delante de Dios. Y lo vimos bajo el consejo, hermanos, que el profeta Samuel le dio al pueblo de Israel. Y vimos, hermanos, en primer lugar, que Él les dijo que debían temer a Dios. En segundo lugar, que Él les dijo que ellos debían, hermanos, servir a Dios. En tercer lugar, observamos que ellos debían escuchar a Dios. Y en cuarto lugar, observamos que ellos debían. ¿Qué les dije? A ver. No, hermanos, es importante, hermanos, que no nos olvidemos de nada de ello. Temamos a Dios, sirvámosle, escuchémosle y no seamos rebeldes. No seamos rebeldes. Apeguémonos a la frase que decía este hombre: estoy maravillado de tus obras. ¿Por qué? Porque sé lo que tú deseas de mí. ¿Por qué? Porque sé que tú eres maravilloso y tú eres mi Dios. Tú eres mi roca fuerte. Tú eres mi alto refugio. Tú eres mi pastor. Tú eres mi Padre. Oye, es que maravilloso, hermanos. Gocémonos de tener un ser soberano, hermanos, que nos está viendo. Y no desechemos su palabra, porque si nosotros desechamos su palabra, Él también nos va a desechar a nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde en esta noche.